todo prácticamente. Y les dije que eso era importante para que lo relacionáramos ahorita con este componente importante que es la química de la célula. Y va a tener mucho sentido porque así como nosotros vimos que el origen de los seres vivos tiene un proceso evolutivo, pero ese proceso evolutivo no lo vemos solo en el individuo, sino que lo vemos también desde los componentes químicos, desde átomo hasta formación de moléculas, y ahora tenemos que entender esto como nosotros nos vemos como ese gran agregado de macromoléculas funcionales, que es la idea, que a la vez que veamos esta parte del componente químico podamos entender ese funcionamiento y por qué se da cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, aquí exactamente a lo que me refiero es que podamos entender la estructura y la función celular de acuerdo con las interacciones químicas. Entonces, hoy exactamente vamos a hablar de cómo se dan esas interacciones, pero no desde el punto de vista químico, ¿no? Vamos a verla desde el punto de vista biológico, obviamente guardando algunas normas de la química, para que tenga sentido desde el punto de vista bioquímico exactamente. Bien, esto exactamente porque si nosotros analizamos esta diapositiva acá, que ya la habíamos visto en la clase anterior, nos podemos ir al corte y nos podemos ir al detalle y nos podemos ir mucho más profundo a la estructura, por ejemplo, la estructura de las proteínas de estas vellosidades o la estructura de las proteínas de estas mitocondrias, ¿no? Entonces, ese nivel organizacional, esa posición que tiene, ese distanciamiento que tiene, guarda una normativa, que es una normativa supremamente interesante y especial, y es lo que nos hace ser lo que somos nosotros hoy en día. Por eso, en este sentido, para nosotros en este curso de biología celular para médicos, vemos que el nivel de organización macromolecular lo tenemos que ver en todo lugar que nosotros veamos el ser humano, en cualquier lugar. Obviamente, si nos vamos al detalle, que sería la célula como tal, vamos a encontrar diferentes moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la primera molécula, como habíamos hablado anteriormente, vamos a encontrar que tenemos membranas. La célula está compuesta de membranas. Algunas organelas necesitan tener sus membranas para poder cumplir funciones especiales. Si eso no estuviera de esa forma, no se harían algunas relaciones únicas de cada una de esas organelas, ¿no? Pero cada una de esas estructuras vamos a encontrar las moléculas que nos interesan. Por ejemplo, aquí en la membrana vamos a encontrar lípidos acomodados de una forma supremamente interesante, de una forma apropiada para que la membrana pueda cumplir su función. Y además podemos encontrar también unas proteínas, como esta que vemos aquí, o unos carbohidratos, que es lo que le va a dar la estructura. Aparte de nuestro cuerpo tiene esa estructura gracias a los carbohidratos y las proteínas, ¿ok? Lo mismo encontramos en el núcleo internamente, que vemos que los ácidos nucleicos están unidos también a algunas proteínas y necesitan de esa relación con proteínas. Y esa forma inclusive de hélice que toman los ácidos nucleicos, en el caso del DNA, se debe a que hay unas fuerzas interactuando, y esas fuerzas son unas fuerzas químicas las que le dan esa forma de hélice y de doble hélice, ¿ok? Lo mismo acá en la pared celular, aquí en esta es una célula vegetal, obviamente, que tiene una pared celular compuesta de un tipo de carbohidrato. Y así nosotros vamos a ver unas células que pueden secretar algunas sustancias similares a carbohidratos que pueden generar unas barreras, como en el caso de algunas bacterias, ¿sí? Las bacterias tienen pared celular, algunas veces esa pared celular puede estar encapsulada o no, pero lo importante acá es que esa pared celular está hecha de un compuesto, en este caso sería un tipo de carbohidrato que se llama péptido glicano, ¿ok? Y ustedes van a ver un poquito más adelante eso en el laboratorio. Asimismo, encontramos internamente algunas moléculas aquí como carbohidratos en forma de almidón, o podemos encontrar lípidos en forma de triglicéridos como goticas de aceite dentro de la célula, y tenemos también internamente los microtúbulos, que son como unos andamios que ayudan a sostener algunas organelas e inclusive ayudan a mover
algunas estructuras en la célula. Por ejemplo, cuando vean división celular, esto va a ser espectacular porque van a ver esa dinámica de los microtúbulos, cómo ellos pueden decrecer y crecer, y en ese movimiento ayudar a que los cromosomas puedan llegar a su lugar. Y cómo una inestabilidad en esta estructura, por pequeña que parezca y que no vemos, es fatal para la célula. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver cada uno de los componentes de la célula para entender la lógica de por qué somos así, por qué funcionamos así, porque tenemos células especiales que cumplen unas funciones únicas en nuestro organismo, inclusive en algunos lugares bastante adversos, como en el estómago. ¿Ok? Entonces, exactamente a lo que me refiero es a que nosotros vemos normalmente, bueno, aquí estamos viendo, esto es una foto bien interesante, ¿no? Donde vemos prácticamente lo que está interno en el individuo, pero si le pusiéramos la visión normal, veríamos piel, veríamos una persona como nos podemos ver nosotros a un espejo. Pero viéndolo químicamente, esto lo que es que nosotros tenemos que imaginarnos. Todo nuestro cuerpo es esto, ¿sí? Formado y estructurado de una forma supremamente especial. Especial, tan especial que se vuelve funcional. En algunos casos nos protege, en algunos casos nos da estructura, movimiento, en fin. Pero porque hay unas fuerzas interactuando en eso, una a una, como pequeños ladrillos para formarnos a nosotros como somos. Tenemos aquí que recordar, en una de las clases pasadas habíamos recreado las hipótesis, las diferentes hipótesis o teorías que habíamos dicho que no se podíamos decir exactamente que fueron teorías, pero una de las supremamente interesantes era sobre el origen físico-químico de la vida, especialmente porque esta reacción que se está dando acá en la recreación de este primer momento de la Tierra primitivo con condiciones supremamente agresivas, lo que forma en última son moléculas orgánicas. Por ejemplo, aquí aminoácidos, otros compuestos disueltos. Podemos encontrar que este experimento fue la base para que otros científicos le colocaran otras variables y así pudieran obtener aminoácidos, algunos pigmentos y bases nitrogenadas. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que queremos mostrar? Exactamente con el origen de los seres vivos. Entonces, aquí vemos el primer momento de la Tierra, que ese momento cambió a un momento reductor, o sea, con muy bajas cantidades de oxígeno disponibles, a un momento con altas cantidades de oxígeno. Inclusive, después de la formación de la capa de ozono, podemos tener agua, esta molécula tan importante para los seres vivos. Y al tener esta molécula de agua tenemos nosotros estos primeros individuos, ¿no? Probablemente antes de tener molécula de agua teníamos otros cuerpos líquidos de otro tipo de material, pero no me voy a referir a ese material, sino que me voy a referir exactamente a esta molécula, que es la que probablemente es la que podemos relacionar con el origen del primer ser vivo. Entonces aquí tenemos un modelo interesante, que esto se llama la hipótesis ancestral. O sea, el primer organismo vivo debió tener unas características especiales. Y esas características no podemos pensar que fueron iguales a este individuo moderno. Aquí encontramos células actuales. Una célula actual, nosotros tenemos que entender que tiene esta forma, el DNA, que va a sintetizar una molécula de RNA de una sola hélice, y que aquí está la información precisa para codificar en un péptido que al final será en proteína. Esto es lo que nosotros conocemos como individuos actuales, como un ser vivo actual. La información genética debe fluir DNA, RNA y proteína. ¿Ok? Pero de todas formas, entrando en el pensamiento de cómo fue anteriormente este individuo primitivo, nuestro primer ancestral, o por obvias razones no podemos pensar que fue con esta complejidad. Entonces tenemos que imaginarnos diferentes escenarios.
Dentro de estos escenarios los podemos ver aquí, aquí al lado de la diapositiva. Aquí tenemos una filogenia, una reconstrucción de los 3 dominios, donde nos pone a bacteria como el más basal, o sea, más cerca del último ancestro común que ya habíamos hablado, que era Luca, ¿sí? Y que Luca probablemente debió ser de este modelo. Puede ser que haya sido de este modelo, ¿ok? Eso es lo que todo el mundo cree. Este primer ancestro tuvo que tener un sistema muy simple de ácido nucleico. ¿Por qué tuvo que existir un ácido nucleico? Porque para considerar un individuo vivo debe cumplir con esta característica, debe autorreplicarse él, para poder en últimas esto dividirse y tener 2 células descendientes. Eso es supremamente interesante porque al nosotros tener las 2 células descendientes, nosotros ya podemos hablar de que esto es un ser vivo. Esto que estoy señalando aquí sería el RNA, ¿ok? Y esto, a su vez, debe hacer lo mismo. O sea, yo tranquilamente estoy hablando que yo tengo un ser vivo porque cumple una condición básica. Está rodeado de membrana, es una célula, tiene capacidad autorreplicativa. Pero aquí tenemos este punto que es un gran interrogante. ¿Por qué aquí este ser vivo tiene que cumplir algunas funciones básicas? O sea, tiene que degradar su alimento, y nosotros sabemos que las proteínas actuales, como algunas enzimas, ayudan a que algunas reacciones se den mucho más rápidas. Entonces ese individuo tenía sus dificultades, ¿no? La teoría ancestral dice que acá estos primeros individuos debían tener esta molécula, pero esta molécula podía cumplir las funciones que hace una enzima. Que esto ustedes lo van a ver en algún lugar como la teoría de las ribosinas, que hay RNAs que tienen esta función catalítica, y como hay RNAs actuales que tienen esa función catalítica, para nosotros es mucho más fácil y más cómodo pensar que el primer individuo pudo ser de esta forma, ya que logra hacer 2 cosas vitales: autorreplicarse y cumplir con sus funciones metabólicas acá, ¿ok? Entonces esto es lo que nos estamos poniendo nosotros aquí, probablemente con este individuo. Es posible, ¿no? Tenemos que entender que eso es posible y esta explicación se da de acuerdo a este modelo. También tenemos esta visión, ¿no? Vemos que este paso no es un paso instantáneo, siempre en proceso evolutivo, como lo venimos hablando y mostrando, y desde el punto de vista químico también debe ser gradual. Tenemos que el intermedio de este individuo es un organismo con RNA, y ese organismo puede hacer la síntesis de proteínas, y esto le da ya una ventaja supremamente importante para poder seguir adelante. Ahora la pregunta es cómo esto se transforma en DNA. Eso es una pregunta bien interesante. Y las ribosinas y los RNAs tienen esta característica, son de una sola hebra. Pero esta hebra puede autocomplementarse en algunas áreas, ¿sí? En algunas áreas, ella va a autocomplementarse con su correspondiente base nitrogenada. Entonces, lo que se piensa es que esto debió evolucionar, esto es una sola hebra, debió evolucionar a esto, que serían 2 hebras, ¿cierto? Entonces, de un RNA a un DNA. Lo cual tiene mucha lógica porque nuestra primera molécula cumple con las condiciones de un ácido nucleico, tiene información, puede codificar para proteínas y a su vez es autocomplementaria. Entonces en el proceso evolutivo debió pasar esto. Y esto tiene todo el soporte desde este punto de vista. Nosotros tenemos que entender que antes de llegar a este ancestro, las condiciones se dieron. ¿Cómo se dieron? Con lo que conocemos como la química prebiótica. ¿Qué es la química prebiótica? La síntesis en este proceso antiguo de la Tierra, donde tenemos las moléculas importantes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes estructuralmente reconocen qué es esto. ¿Me pueden decir alguien? ¿Qué es? Glucosa. Bueno, dijiste que es glucosa, pero si vamos, digamos, a un término general, esto es un carbohidrato, ¿cierto? Por la forma que tiene. Excelente. ¿Y esto qué sería?
Un ácido nucleico. No, es una base nitrogenada. Excelente. Esto es una base nitrogenada, fácilmente reconocer por esto, ¿cierto? Para hacer un ácido nucleico tiene que tener este carbohidrato aquí y tiene que tener, adivinen qué, otros grupitos fosfato por acá, ¿cierto? Debe tener 3 grupos fosfato. ¿Qué es lo interesante? Que antes de que este individuo están ¿qué? Las condiciones. Tenemos los precursores de esto que conocemos como ácidos nucleicos. Aquí tendríamos los ingredientes para tener los nucleótidos. Y tenemos también por acá, ¿esto qué es? Está más difícil de ver, ¿qué es? ¿Una proteína? No, ¿Un aminoácido? Probablemente sí, un aminoácido, eso sí, tiene una explicación un poco más fácil en el momento, ¿no? Porque una proteína no pudo haber estado antes. Recuerden que para tener proteínas obligatoriamente sí y solo sí, hasta que se demuestre lo contrario, tiene que ser a partir de un ser vivo. No tenemos formación de proteínas si no existe un ser vivo, porque es la única fábrica de hacerla. Obvio, la podemos hacer en laboratorio, pero tenemos que utilizar una plataforma viva para esto. Pero lo que quiero mostrar acá es que todo este proceso, tenemos los ingredientes claves, ¿cierto? Para formar ácidos nucleicos, debe haber mucho fósforo aquí, ¿no? Grupos fosfato, y tenemos aminoácidos, o sea, tenemos los ingredientes para que las cosas se den. Pero todo esto se da por esto, ¿no? Porque hay un origen físico-químico, porque hay una reacción entre esta, que es lo que vamos a entender de ahora de una forma, espero yo que sea muy simple, que esto va a interactuar porque hay unas áreas donde puede interactuar, porque hay una afinidad química y porque debe haber una abundancia también en el momento, porque si no hay una abundancia, la probabilidad de que esto reaccione es mínima. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ok, pongan el pulgar ahí para yo verlo, entonces, porque si no, pienso que se desconecta. Aquí no hay pulgar, profe. Ah, ese no hay pulgar, por eso es que es mejor Zoom, pero bueno, listo. Entonces, estamos claros ahí, ¿no? Esto es supremamente importante. De ahí para adelante, ya que tenemos a Luca, el último ancestro común con esta hipótesis, viene todo ese proceso de diversificación, ¿cierto? Que es lo que veíamos nosotros en el árbol de la vida, ¿no? En el árbol de la vida veíamos que cada ramificación era algo mucho más complejo, con muchas más características. Pero a partir de aquí arriba, todo es de este modelo, sea una célula procariota o sea una célula eucariota. De aquí para abajo, solo Dios sabe. Lo mejor que podemos decir es que probablemente pasó esto, siguió esto y de aquí en adelante todo esto. Bien, todo eso gracias a que las condiciones también cambiaron en la Tierra. Una pregunta, qué pena. Dime. ¿La molécula de agua fue antes de Luca o después de Luca? Eso es una excelente pregunta. ¿Por qué? Si nosotros vemos cualquier libro, cualquier artículo, le van a decir que el origen de la vida fue ¿en dónde? ¿Dónde? En el agua. En el agua, ¿cierto? O sea, ya de ahí le mandan a uno la respuesta de que fue en el agua. Pero yo pienso que no fue necesariamente así. ¿Por qué? Porque pienso que el primer individuo debió estar en una solución acuosa también. De pronto mayor cantidad de agua, ¿cierto? Pero con otros compuestos, digamos que como metano tal vez, o compuestos altamente azufrados. En ese momento pienso que debió ser así para que pudiera cumplir con estas características acá. Pero pienso que si lo podemos ver más como lo que es una población, un individuo que se divide, sí deberíamos pensar más en este sentido. Porque lo que nos dice la literatura es que en este momento de los primeros individuos, nosotros tenemos individuos que pueden vivir en condiciones adversas, ¿cierto? Alta salinidad.
Bueno, eso es compatible con el mar. Puede vivir cerca de áreas con alta composición de metano. Bueno, eso también podía pasar en un área cerca a un volcán, ¿no? O podía estar en un área cerca a donde está una fuente rica de fosfato, que también puede ser en el lago. Entonces, creería yo que debería ser una combinación de estos componentes, pero obligatoriamente tiene que estar el agua. ¿Por qué el agua? Porque aquí tenemos otra característica que ustedes no sé si la ven. Esto no es una membrana, ¿no? Esto es una micela, ¿sí? Una micela se da porque yo tengo una estructura aquí que es un lípido y ese lípido me forma esta bicapa. Esto es una característica de anfipatía en esta molécula. Me genera un área externa y un área interna. Pero ¿cuál es el solvente que hay aquí para que esto se dé? ¿Cuál es? Agua. Tiene que ser agua. Para que la membrana se forme, tiene que estar en un medio acuoso porque la polaridad del agua va a ayudar a que los fosfolípidos tomen la estructura que deben tomar. Entonces yo no sé si esa respuesta te ayude mucho, pero mi opinión es que sí debió ser en el momento de que tenía agua, pero no quiere decir que esa agua no pudiera estar, no pudiera tener otros solventes diferentes, ¿ok? Listo, profe, gracias. Bien. Profe, pues puedes pasar a la diapositiva anterior, por favor. Ujú. Para relacionarlo todo, podríamos decir que Luca se originó a partir de esa autorreplicación del RNA y de la química prebiótica, o va antes o después. A ver, lo que hay que tener claro, y eso es una excelente pregunta porque eso nos va a solucionar un problema. Cuando hablamos de Luca, literalmente dice, Luca es L-U-C-A, que es Last Universal Common Ancestor. En español dice último ancestro común. Si yo hablo de mi último ancestro común, yo tengo que obligatoriamente sí y solo sí entender que mi último ancestro común fue un ser vivo, ¿cierto? Y un ser vivo con capacidades únicas de ser vivo. ¿Qué es capacidades únicas de ser vivo? Las que nosotros conocemos hoy. Tener ácidos nucleicos, ¿sí? Bueno, este lo cumple. Poder sintetizar un RNA, bueno, ya tiene el RNA, pero tiene un ácido nucleico. Y debemos tener proteínas. Esto es un ser vivo. ¿Ok? Tiene estas características. Además de esto, como lo habíamos hablado, tenía que autorreplicarse, ¿sí? Para poder generar nuevos individuos, como lo habíamos pintado anteriormente, ¿no? Nuevos individuos, nueva célula. Cada una nueva célula con la maquinaria acá. Toda su maquinaria para que esto siga su proceso de diversificación. ¿Cuál fue Luca? Luca pudo haber sido este, pudo haber sido este, o pudo haber sido este. Porque si este me cumple con la condición, yo tengo que considerarlo como un ancestro común. Y no necesariamente tiene que ser idéntico, en mi opinión, ¿no? Pero sí, solo sí, tiene que ser un individuo considerado como ser vivo. Esto es un problema tal vez acá porque nosotros tenemos unos virus de RNA y esto es para también relacionarlo, creo yo, con este primer momento de la vida, con esta evolución prebiótica. Yo tengo virus que hacen esto literalmente, solo que no lo pueden hacer solo, necesitan una plataforma de este tipo, necesitan una célula, para que la célula pueda brindar toda la maquinaria para llegar a este proceso final. Pero yo no considero, como lo habíamos discutido, no podemos considerar un virus como virus porque el virus no me hace esto, él no me hace esto, y él no puede metabolizar algunas cosas, necesita ayuda, y no tiene los dos ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, yo
puedo decirle en esa respuesta, Luca puede ser cualquiera de los tres, siempre que me cumpla con la condición de que pueda replicarse como un individuo que conocemos ahora. Su maquinaria simple, pienso que es apenas lógico que debe ser así, pero para ser un individuo y considerarlo acá, debe replicarse. Si no lo hace, simplemente yo lo que tengo es esto. Yo tengo agregados de moléculas como esta, que esto puede tener un RNA aquí, pero esto no hace más nada, sino por suerte, por condiciones aleatorias, tiene un ácido nucleico, pero esto se divide, no se divide, simplemente porque hay una afinidad química y lo pueden cerrar acá. No sé si esa pregunta ayuda. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, muy bien. Acá vamos a avanzar. Dime. Una pregunta, ¿todas las células tienen ADN? ¿O Todas, puede haber, todas las células tienen ADN? Todas tienen que tener ADN y ARN. ¿Ok? Okay. Sí, eso es una Profe, norma. una pregunta. Dime. Qué pena. Si el ARN se supone que tiene uracilo, ¿cómo se dio ese cambio en la historia para que el ADN haya tenido timina y tenga? Eso pienso que no debió ser tan complicado, ¿sí? Porque precisamente por esto, ¿no? Si yo tengo bases nitrogenadas, inicialmente deben haber algún tipo, ¿no? Pueden ser las más simples, citosina, guanina. O puede ser primero uracilo, puede ser también. ¿Qué es lo interesante de esta cuestión desde el punto de vista físico-químico? De que una molécula de esas puede ser precursora de la otra y que son cambios que se dan desde el punto de vista químico. O sea, el aparecimiento de timina puede ser un aparecimiento secundario, ¿sí? Y ese aparecimiento secundario podría ser acá, inclusive, podría ser acá, que eso me dé ya otra estructura diferente. Pero lo que sí es importante también que lo tengamos en esta respuesta es que esta célula puede hacer esta síntesis. ¿Y cómo la va a hacer? Pues porque tiene los nutrientes en el medio. Tiene los nutrientes en el medio y los componentes para ensamblar esas nuevas moléculas que van a aparecer y tienen que aparecer acá. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bien. Ahora, y exactamente todo eso tiene que ver con esto. Porque si se están formando, si llegamos a esta unidad compleja, pero yo ya veo que esto tiene un proceso y que este proceso está bien relacionado con una posible explicación aquí, de que este último ancestro tuvo que pasar por unas etapas para poderse considerar como vivo, pero antes de él ser vivo, tenía que estar los ingredientes aquí. O sea, las diferentes moléculas orgánicas que conocemos y que esas ya sabemos que se pudieron sintetizar acá de acuerdo a las condiciones que tiene la Tierra. Pero ¿por qué es que esto se une con esto? Es la pregunta. ¿Qué es lo que hace que esta base se una con este azúcar y que se una con otros grupos fosfato? ¿Cuál sería la respuesta? Fuentes de hidrógeno. ¿Cómo? No entendí. Fuentes de hidrógeno. Pueden ser puentes de hidrógeno, pero realmente habría mucho más que eso, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? O sea, debe haber una interacción, debe haber algo que permita que eso se atraiga, porque esas moléculas están en gran abundancia. Debe haber algo que permita que se formen cada vez moléculas más complejas, porque entonces no tendría nada sentido esto, ¿no? O sea, que esas moléculas son altamente reactivas. La explicación básicamente está en esto, ¿no? Y es en la característica que tiene la materia, ¿no? Porque la materia está formada por átomos y nosotros lo vimos en la explicación del origen del universo. La materia se origina en el universo. Los átomos que conocemos ahora se originan en el universo. Antes del Big Bang, después tenemos el primer átomo. Ese primer átomo debió ser más o menos con esto, ¿no? Que sería una unidad como esta con un núcleo y unas partículas subatómicas
como estas que serían los electrones. Y que tenemos que esta área tiene un balance entre electrones y protones. En el núcleo tendríamos neutrones sin carga y tendríamos los protones, que serían de carga positiva. En el Big Bang todo esto estaba libre, esto no estaba conformado, y la reacción hace que se pueda generar esto, que comience esa atracción, ¿no? Eso lo van a ver, me imagino que van a explicárselo un poco más desde el punto de vista químico, pero para nosotros esto es vital, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de que se dé una interacción o no. Como acá, si tenemos los átomos, y esos átomos van a formar moléculas, que tenemos que tener claro que para definir yo una molécula, sí, solo sí, debe ser por lo menos 2 átomos, que cumple aquí, oxígeno, hidrógeno, y están unidos por un tipo de interacción que vamos a ver adelante. Pero esa interacción no es cualquiera, debe mantenerse, debe tener cierto grado de firmeza, y debe inclusive tener una distancia para que ella pueda considerarse que se dé, ¿no? Como en el caso acá y como en el caso cuando vimos en el video que podía reaccionar las moléculas de agua, podían quebrar esos puentes de hidrógeno y quedar libre tanto de hidrógenos como oxígeno, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos otra característica, además de que tenemos átomos, tenemos formación de moléculas, vamos a tener otro tipo de componentes químicos importantes como son los iones, ¿no? Los iones simplemente van a ser átomos que van a quedar con una carga, sea una carga positiva, ¿sí? En este caso vemos acá que este electrón gana, que este átomo recibe un electrón y queda con más electrones que protones, entonces él va a quedar cargado de forma negativa, ¿cierto? Y lo contrario, aquí va a perder uno, entonces vamos a tener un balance más positivo. Yo tengo aquí una membrana y tengo unos iones de carga positiva. Esos iones son vitales para mantener una regulación entre el espacio exterior y el espacio interior. Configuran en una región alrededor del núcleo denominada niveles de energía, órbitas o capas. Estas órbitas se representan por letras tales como K, L, M o por números 1, 2, 3 y así sucesivamente. El número de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Se dice que los elementos con una órbita extrema totalmente completa, que contienen 8 electrones, poseen una configuración de octeto. Tales elementos no se combinan con otros elementos fácilmente y por lo tanto muestran muy poca reactividad. Como consecuencia, se sostiene que presentan capacidades de combinación cero. Por otra parte, los elementos con órbitas de valencia incompleta poseen una tendencia a completar su configuración de octeto combinándose con átomos del mismo o diferente tipo. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Estos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1. Y la del cloro es 2, 8, 7. Para el sodio es más sencillo perder un electrón que ganar 7 electrones para completar su octeto, mientras que el cloro acepta con facilidad un electrón para completar su octeto en vez de perder 7 electrones. Por lo tanto, el sodio como el cloro tienen una valencia de 1, ya que su capacidad de combinación es 1. Por otra parte, considere 2 átomos de cloro con una configuración electrónica 2, 8,
7 que se aproximan. Como se puede observar, cada átomo de cloro necesita un electrón para completar su octeto. En este caso, ambos átomos de cloro comparten un electrón cada uno en vez de ganar o perder electrones. Por lo tanto, la valencia de ambos átomos de cloro en una molécula de cloro es 1, dado que su capacidad de combinación es 1. Por lo tanto, el número de electrones obtenidos, perdidos o compartidos para completar el octeto nos da una referencia directa acerca de la capacidad de combinación del elemento, o sea, su valencia. Calculemos ahora la valencia de un átomo. En primer lugar, estudiaremos los elementos que poseen más de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de flúor con un número atómico 9 y una configuración electrónica de 2, 7. El flúor posee, a consecuencia, 7 electrones de valencia. El número de electrones de valencia se restan, sustraen de 8 a fin de calcular su valencia. Por lo tanto, la valencia del flúor es 1. Para un átomo de oxígeno con número atómico 8 y una configuración electrónica de 2, 6, su valencia se obtiene sustrayendo 6 de 8, por lo que sería 2. Ahora estudiaremos los átomos que poseen menos de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de sodio con un número electrónico 11. Posee una configuración electrónica de 2, 8, 1. Por lo tanto, el sodio posee un electrón de valencia. Para estos átomos, sus valencias son iguales a los electrones de valencia. Es así que el sodio muestra una valencia de 1. Debe, por tanto, descartarse que la valencia tanto del sodio como del flúor es 1. Sin embargo, a fin de completar sus octetos, el sodio pierde un electrón, mientras que el flúor gana un electrón. Por lo tanto, se considera la valencia del sodio como positiva, mientras que la valencia del flúor es negativa. Observemos cómo se calcula la valencia de los iones. En el caso de los iones, sus valencias son iguales a las cargas que transportan y se expresan por medio de los correspondientes signos. Se denominan iones a las especies que transportan cargas positivas o negativas. Aquellas que transportan cargas negativas se denominan cationes. Algunos cationes simples son Na+, Cu2+, Al3+, etc., por lo que poseen valencias de +1, +2, +3, respectivamente. Se denomina aniones a las especies que transportan cargas negativas. Son ejemplos de aniones Cl- o 2-, etc., que muestran valencias de -1 y -2 respectivamente. Ok, simplemente ese video para que recordáramos algunas cosas y para ver dos cosas que quiero mostrar rápidamente aquí, ¿no? Que en el caso de hidrógeno, que es supremamente importante para nosotros, es supremamente fácil que pueda donar este electrón, ¿no? Luego aquí en el carbono, ese átomo de carbono que tiene 4, pues aquí fácilmente podría interaccionar con 4 hidrógenos, ¿sí? Esto es la forma como van a interactuar. Entonces ya tengo aquí esta estructura, ¿no? Lo mismo con el oxígeno. Entonces yo tengo aquí los 4, 6 electrones en su último nivel y podía interaccionar con 2 átomos de oxígeno y nos generaría una molécula del agua, ¿no? Entonces la característica de muchos elementos se debe a la estructura que tiene y sus niveles de energía. Y vamos a encontrar otros que son inertes o son poco reactivos básicamente por eso. Pero vamos a ver cómo encontramos también otra interacción entre moléculas que no necesariamente van a ser por enlaces covalentes, ¿no? Entonces es lo que vemos aquí exactamente. Todas las moléculas, como lo que yo quiero utilizar este ejemplo es para que pensemos en ese origen, ¿no? Ese origen de moléculas simples, de los primeros átomos, de los átomos más complejos y cómo comienzan a reaccionar con los otros. ¿Qué es lo que vemos aquí?
¿sí? El oxígeno acá compartiendo enlace con dos átomos de hidrógeno, que sería un enlace covalente. De hecho, que estos enlaces covalentes son fuertes, ¿no? Y el otro modelo serían los no covalentes, donde no hay esa, no se comparte, sino simplemente que se cede ese electrón, ¿no? Esos serían otro tipo de interacciones. Entonces, un ejemplo de esto es el iónico. Miremos aquí ya en términos reales. Esto, aquí yo veo una proteína, aquí veo una doble hélice y de DNA. Si yo voy desde el punto de vista molecular, yo lo veo aquí en esta estructura súper bonita y todo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué esta proteína se está uniendo a esa doble hélice? Hay algo que me la está manteniendo unida y es una estructura estable. Entonces, por ejemplo, aquí esto que está en naranjita sería, todo esto serían muchos enlaces iónicos, ¿sí ven? Entre esta proteína, estas cadenas laterales de esta proteína, estos aminoácidos cadena lateral, donde son ricos en su cadena lateral en aminoácidos con carga. Por eso podían interaccionar con esta otra área de la DNA, formando este enlace que sería un enlace iónico. Mire que aquí está el área con carga, este grupo nitrógeno con este oxígeno. Bien, formando ese tipo de enlace. O lo que pasa aquí entre las bases nitrogenadas, ¿sí ven? Estas bases nitrogenadas aquí debería estar, no debería estar junto, porque realmente aquí lo que tengo es un enlace, un puente de hidrógeno. Realmente la palabra correcta es puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno está entre el oxígeno y este hidrógeno. Hay una atracción entre ellos dos. Mire que aquí esta molécula de oxígeno ya está unida acá de forma covalente. Aquí no hay una interacción covalente, sino de este tipo de enlace que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, aquí veamos, porque esto es vital para nosotros. Las interacciones las podemos ver, las fuertes y las débiles, ¿no? Y dentro de las débiles vamos a encontrar las interacciones iónicas y las fuerzas de Van der Waals, en algunos casos aplicable para moléculas neutras, pero que vemos que en algún momento pueden interaccionar porque las condiciones se pueden dar. Entonces aquí tenemos puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London, que son consideradas fuerzas débiles pero supremamente importantes. Y entonces el primero son los puentes de hidrógeno. No podemos pensar que los puentes de hidrógeno solo se van a dar en agua, ¿no? Entonces, como ejemplo, esto de hidroxilo. También vamos a encontrar puente de hidrógeno en grupo ceto, que es esta característica que vemos aquí. Este oxígeno formando esos dos puentes con estas dos moléculas de agua. O en iones amonio, miren, que tenemos acá, también este hidrógeno logrando interactuar con este oxígeno y con esta molécula de agua. O el grupo carboxilo, clásico aquí, también reaccionando. El puente de hidrógeno se aplica para estos grupos y supremamente importante, porque vamos a tener la opción de interaccionar con otra molécula, ¿ok? O puede ser agua, o puede ser de otro tipo, pero que tiene que tener un hidrógeno que tenga la capacidad de formar esto. Las otras interacciones que estamos hablando como débiles, las vamos a ver como las interacciones dipolo-dipolo. En este sentido, un dipolo, piensen ustedes en una molécula como el agua, exactamente, es una molécula que tiene polo, es una molécula dipolar, un polo positivo y un polo negativo. Y esa molécula puede reaccionar con otra molécula de agua, tiene esa interacción, ¿cierto? Entonces hay moléculas que tienen esos dipolos y esos dipolos son permanentes. O sea, son polares y como es permanente pueden interactuar porque van a hacer una interacción con el polo que le corresponde. Pero dentro de la naturaleza de las moléculas y la fisiología vamos a tener un tipo de moléculas que son dipolo permanente, pero que podrían interactuar con unas que no tienen dipolo, formando un momento dipolar en la otra. Al formar un momento dipolar, cambia las condiciones. Al cambiar las condiciones, podría ser lo mismo que está pasando acá. Pero esto se da en algunas condiciones fisiológicas, porque la naturaleza de la molécula no es igual a esta, ¿ok? Esta no tiene carga, no tiene polo, pero esta le puede inducir a esta otra. Podría ser por proximidad, podría ser por condiciones fisiológicas. Tenemos otra opción aquí, como esta.
Ninguna de las moléculas tiene un momento dipolar, como vemos acá. Son similares a esta. Pero también entendemos que estas pueden reaccionar, y eso lo vamos a ver ahorita en algunos pliegues de proteínas, que las condiciones se dan para que esto ocurra, porque en condiciones normales esto no puede pasar por la naturaleza de la molécula. Bien, en este sentido, esto también es supremamente importante que lo tengamos en cuenta para nuestras clases. Ya habíamos hablado del enlace covalente, es un enlace fuerte, y dependiendo del tipo de enlace, es más fuerte, ¿no? Carbono es más débil, oxígeno, hidrógeno es bastante fuerte cuando se comparan, y eso lo podemos medir de acuerdo a la forma que yo puedo romper este enlace, que es mediante kilojoules, la fuerza que yo necesito para romper este enlace, ¿no? Entonces, claro que estos enlaces necesitan muchísima mayor energía cuando lo comparo con estos que hablamos ahorita. Por ejemplo, miremos el iónico. El iónico necesita 86 kilojoules. Los puentes de hidrógeno necesitarían 20. Dipolo 9.3. Y el más débil tienen las fuerzas de dispersión de London, ¿ya? Que prácticamente es con nada, se suelta esta interacción, ¿ok? Entonces, solo para mostrarles que dependiendo el tipo de molécula, ¿sí? Por ejemplo, en iones va a tener una interacción, y esas interacciones se dan, pero pueden ser fuertes o débiles. Miremos aquí, exactamente. Aquí tengo varios ejemplos. Esta es la porción de una proteína, y aquí está la cadena, una de su cadena. Esa cadena tiene un área que tiene carga, o sea, es iónica. Lo mismo pasa con esta área. Al encontrarse esto, lo que pueden generar aquí es un enlace iónico, una interacción iónica, exactamente. Bien, miremoslo de otra forma. Esto podrían ser dos moléculas diferentes, ¿no? Esto podría ser una interacción entre moléculas, pero mire cómo pasa aquí intermolecularmente. Estas condiciones están forzando varias cosas acá. Uno, están logrando que esta porción de este péptido, si es un péptido, no podría ser cualquier otra molécula, pero con estas áreas, interaccione con esta otra área, formándome esta unión, ¿sí? O sea, él se va a mantener así porque están esas áreas ahí, ¿no? Y lo mismo, al estar de esta forma, puede formar este puente de hidrógeno aquí. Miren cómo tenemos aquí este grupo formando este puente de hidrógeno con este grupo carboxilo. Bien, forman un puente de hidrógeno y eso hace que se pliegue esto. O sea, enlace iónico entre moléculas, puente de hidrógeno entre moléculas, enlace iónico intramolecular y puente de hidrógeno intramolecular. Y aquí tengo las fuerzas de Van der Waals que habíamos dicho que eran muy débiles. O sea, en condiciones normales, probablemente, si esto está estirado en un medio, digamos, no líquido, esto no se da. Pero si esto toma forma en un medio acuoso, obliga a que estas interacciones se den por distancia también, ¿no? Aquí tengo otro tipo de interacción supremamente importante, porque el plegamiento de proteínas lo vamos a ver de esta forma. Cuando yo hablo de una proteína de canal o una proteína de estructura secundaria, terciaria, es porque hay muchas de estas interacciones jugando un papel. Por ejemplo, esta es una de las supremamente importantes. Cuando tenemos una cisteína, se da este tipo de enlace. Este enlace se llama enlace disulfuro. Mire cómo va a actuar. Hay una cisteína próxima, hay una colocación definida y esto va a actuar perfectamente, ¿no? Una condición fisiológica que permita que esto se oxide o se reduzca. Entonces, si tenemos el proceso de oxidación, va a ganar y se va a interactuar, y será el proceso contrario, vamos a tener que esto se puede quebrar. O sea, todos estos procesos en últimas pueden ser reversibles. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Solo hay... Profe, Sí. ¿podría volver a explicar esta parte? Es que la verdad no me quedó como claro. ¿Todita? Sí, la verdad es que, o sea, estoy como confundido con, sobre todo en la primera parte, como la parte de la izquierda no la entendí. Esta primera parte. Ok. Esta primera parte
ponla en tu cabeza como una porción de una molécula. Preferiblemente imaginemos una proteína, ¿sí? Y esta otra proteína. Si tenemos esas dos proteínas acercándose, llegan a un momento donde pueden acercarse tanto que interactúan y se van a mantener unidas, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí se van a mantener unidas porque hay alguna fuerza que las va a mantener. Si no existiera ese enlace, si no existiera esta porción aquí con carga en este grupo carboxilo, o sea, esta área que tiene ion, esa proteína podía chocar, podía acomodarse, pero no se va a mantener unida porque no están las condiciones que le permita la interacción, ¿cierto? Y ese mismo ejemplo se da para el puente de hidrógeno, lo mismo. Si no existe como un puente de hidrógeno, pues ellas pueden hasta chocarse, ¿sí? Se van a repeler, no hay nada que las ligue, que las una. Pero como está esta interacción, ahí puede haber ese acercamiento y entonces yo puedo tener esa unión, ¿sí? Y lo mismo aquí, que esto es supremamente interesante porque yo veo un pliegue y ese pliegue me muestra varias opciones. Lo que yo puedo ver es que estas moléculas pueden tener diferentes tipos de interacciones. Si esta molécula no tiene esta interacción que ustedes ven ahí, ustedes se pueden imaginar como si esto fuera de esta forma. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Qué esto tengo yo aquí? ¿Ven algo? Sí. ¿Qué tengo? Un cable. Tengo un cable de un audífono que fue lo único que conseguí. Miren, ¿qué pasa con esto? Él puede interaccionar, ¿sí o no? ¿Sí ven? Sí. Pero esa interacción puede ser que no sea fuerte. Pero si yo tengo la forma de que esto ligue, tendría que conectarlo a algo. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi celular la forma de que ligue, ¿sí ven? Está formando una interacción que va a ser fuerte. Pero tiene que tener la posibilidad de tener la interacción. Si no tiene esa posibilidad de tener interacción, nunca se va a dar. Entonces, por eso obtenemos estas moléculas en estos medios. Medio fisiológico, ellas pueden estar en abundancia y nunca se van a encontrar. Pero como están en abundancia y tienen estas características, como estas señales que las van a hacer unirse, entonces están en abundancia, cuando se encuentren una con otra, lo que va a hacer es que estén unidas. ¿Ahora sí? Sí, señor, está mejor. Exacto, esto es porque lo que es importante acá es que estas moléculas tienen que tener un sistema que las una, sea de forma fuerte o sea de forma débil. Y así como vieron, cuando yo conecté el celular ahí, esa estructura debe ser de encaje, ¿no? O es fuerte o es débil, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué está pasando esto también? Entre otras cosas, porque hay unos medios que ayudan a que esas condiciones se den. Si yo estoy, imagínense en el ambiente celular. Si yo me imagino en el ambiente celular, tengo que imaginarme en un ambiente acuático. En un ambiente acuático yo tengo una diversidad de moléculas flotando en ese fluido y en un fluido que es importante porque tiene unas características que permiten que se den esas reacciones. Si no se dieran esas reacciones, simplemente esas moléculas estarían estáticas y no reactivas. Entonces el agua, así como lo vimos en el origen de los seres vivos, es supremamente importante y ahora que lo estamos viendo desde el punto de vista celular es mucho más importante porque ahí es donde están estas moléculas flotando, ahí es donde estas moléculas pueden reaccionar o no reaccionar. ¿Okay? Entonces en esto la molécula del agua juega un papel supremamente vital porque la mayoría de estas moléculas, por ejemplo las proteínas, van a tener una respuesta de su plegamiento. Esa respuesta la vamos a ver de acuerdo a sus propiedades físicas y a la química del agua. Si no tuviéramos ese solvente, tendríamos otra forma, y eso es una de las cosas importantes y por qué explica también el origen de los seres vivos, ¿no? Entonces, muchas reacciones se dan en el agua, muchísimas, ¿no? Transporte, degradación, productos de desecho, en fin, todo eso se da en el agua, ¿no?
Y el agua participa en muchas reacciones. Además, como vimos ahorita en los iones, ¿no? Esos iones pueden participar en esas reacciones que realmente son los que pueden considerarse como los verdaderos reactivos, ¿no? Ahora, volvemos a que debe haber una colocación definida en cada átomo. Este es un ejemplo claro. Este es un casquete de la molécula del agua que se conoce como envoltura de Van der Waals. Y, por ejemplo, aquí hay unos radios de Van der Waals, ¿sí ven? Si yo tengo otra molécula aquí de agua, me va a interaccionar ¿con qué átomo? Si se me acerca una molécula de agua, El oxígeno. exacto, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí un oxígeno y otro. Lo de dipolo, dipolo. Exactamente, entonces ahí comienza a tener sentido lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo tengo esto, ¿sí? Ya comienza a tener sentido esta interacción. ¿Ok? Y así debe pasar. Y yo tengo una molécula en estado líquido, puedo tener una molécula en estado gaseoso, en fin. Pero porque esto se da, ¿no? Debe haber también unas distancias y un área de reacción. Porque si esto no está cerca, pues no reacciona y eso es lo que tenemos que ver de acuerdo a toda la lógica de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? No exactamente lo que estamos viendo. Y va a reaccionar con, aquí tenemos la formación de la molécula del agua con los dos hidrógenos, ¿ok? Todo esto tiene unas áreas especiales de acoplamiento. Y aquí en la práctica, ¿no? Ya vemos aquí, ¿esto qué es? Pues una proteína. Y es una proteína de 2 subunidades. ¿Qué tiene de característico esta proteína? Algo supremamente interesante y que tiene mucho sentido. Toda esta área de esta proteína está interactuando con agua. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? Miren que aquí no hay moléculas de agua. Estas que ustedes ven aquí son oxígenos e hidrógenos. Y aquí no hay, pronto por aquí un poquito. Aquí hay estos oxígenos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Pregunta de parcial. La pregunta es ¿por qué se combinaron así? ¿O por qué no hay agua en otros lugares? Pienso que es la misma pregunta. Las dos pueden llevarnos a la misma respuesta. ¿No sería que el agua sería como, por decirlo así, un puente entre proteína a proteína? ¿Un puente? Forman puentes de hidrógeno. Como la forma en que se van a unir las dos subunidades. Porque es apolar. Exacto. ¿Qué sería apolar ahí? El lado, pues sería como el lado interno de la proteína. El lado interno es este. Ah, entonces el externo. Eso, ¿cierto? Esta área no tiene afinidad con el agua, miren. Esta área, como lo estás diciendo, sí sería polar. Y esta área sería polar, por eso se da esa interacción. ¿Sí? Esa sería la respuesta. O sea, lo que quiero que miren es que vamos a encontrar en la estructura de las proteínas esto, ¿no? Esto puede cambiar inclusive. Toda esta área no sea afín con agua, sino que sea toda el área exterior. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos encontrar en las proteínas y eso se debe a que en estas cadenas laterales de aminoácidos yo voy a tener mucho ¿qué? ¿Qué sería esto? Hidrógenos. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que eso va a ayudar a que se dé la formación. Y si eso está en un medio como el agua, me va a acercar esta subunidad. Si yo le pongo un solvente diferente a esto, ¿qué va a pasar? Un solvente polar, apolar. No hay una reacción. No la hay porque esto me va a cambiar la estructura, ¿sí? Me cambia la estructura, no va a permitir ese tipo de interacciones. ¿Ok? Entonces,
Esto es para que miremos cómo es de importante el agua y cómo es de importante entender un poco las interacciones, porque las interacciones es lo que me va a permitir el relacionamiento, donde usted quiera que lo vea, todo donde usted quiera que lo vea, ¿sí? Y en el medio vamos a tomar esa conformación, ¿no? Profe, una pregunta. Dime. ¿Eso que estábamos viendo era como para la aglomeración de proteínas o no entendí muy bien? No necesariamente para la aglomeración, más bien para que entendiéramos cómo podía tomar la conformación una proteína. Si vemos aquí que son dos subunidades, ¿sí? Esto es una proteína de estructura cuaternaria y ella se va a unir a esta porque hay algo que la ayuda acá, ¿sí? Porque ella podía estar unida por estos dos lados, pero fisiológicamente estas áreas van a ejercer una fuerza y esa fuerza no va a permitir que se una de otra forma, ¿ok? Simplemente esto es para que vean un ejemplo de lo que puede pasar de acuerdo a la estructura, porque esto puede tener diferentes estructuras. Puede ser que esto no pase nada aquí, ¿ok? No tenga ningún tipo de reacción, ¿sí? O sea, podrían unirse a través de la molécula de agua o sin ella. En este caso, si lo hablamos de que hay un medio acá acuoso, debería ser así, ¿ok? Porque hay algo que las ayude, ¿no? Porque hay una distancia, como guardando la lógica de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Sí. ¿Ok? Entonces, depende, no solo depende de la estructura, sino también depende del momento, de las condiciones. Imagínense cuando se está sintetizando el péptido, que va al medio acuoso. ¿Cómo es su estructura? Su estructura puede ser básicamente muy parecida a esta, ¿no? Y él, dependiendo cómo esté, también va a tener la capacidad de interactuar y de llegar a donde tiene que llegar. Si no, no va a poder llegar porque fácilmente puede anclarse en otro lugar, porque va a ser muy fácil su interacción con cualquier otro, ¿ya? Entonces eso depende mucho cómo esté estructurado, ¿ok? Profe, qué pena, una pregunta. Es que tú hablaste ahorita de que habían proteínas, pues cuando se plegaban formaban diferentes estructuras, primaria, secundaria, y ahorita nos mostraste pues una cuaternaria. Entonces, ese plegamiento de las proteínas, ¿por qué enlace necesariamente se da? O sea, ahorita nos mostraste el ejemplo de que se unían gracias al agua, pero entonces, o sea, siempre que se van a plegar, ¿con qué otros enlaces puede darse esto? Aparte, digamos, ese caso del agua. ¿O siempre es con enlace iónico? No, mira los ejemplos. Ajá. O sea, esos son todos los tipos de enlaces que se pueden dar para este plegamiento de proteínas. Obviamente aquí tenemos también los covalentes, ¿sí ves? Podemos tener interacción covalente. Mira, esta sería una covalente acá. O sea, en la respuesta sí es exactamente todo esto. Hay varias opciones. ¿Sí? Y de hecho que tienen que ser débiles y deben ser fuertes, porque si todo es débil, pues eso no tendría mucha estabilidad, ¿no? Y si todo es fuerte, pues ¿cómo se desdobla una proteína, no? Sería complicado. ¿Bien? Muy bien, excelente. Entonces, otro aspecto también importante para tener en cuenta en las reacciones es que la acidez de estas moléculas puede cambiar, ¿no? Puede ser que se tornen ácidas o básicas y eso va a depender si ella puede liberar iones o no, ¿sí? Si libera iones se llamaría la capacidad de que ella tenga de liberar o aceptar también. Lo que quiero decir es que eso puede cambiar la naturaleza, tornarla ácida o tornarla básica de acuerdo a esto. Y esto es importante porque lo vamos a relacionar con esto, ¿sí? En el medio, y es supremamente importante porque también esto que estamos viendo acá nos puede cambiar el plegamiento, si estamos hablando de proteínas, o cualquier molécula nos lo puede cambiar, dependiendo cómo esté el nivel de pH. Algunas proteínas son mucho más sensibles a desnaturarse a pHs ácidos o pHs básicos. No podemos pensar de que eso es una regla de que todas actúan de forma neutra, porque entonces, ¿qué pasaría en el sistema digestivo? No tenemos enzimas actuando ahí. Entonces debe tener todo un sistema y un sistema de protección de las células para que no pase eso. Entonces, las proteínas se pueden desnaturalizar de diferente forma. Y esto es un ejemplo.
Por eso nosotros encontramos que nuestro sistema puede tener esta capacidad de tener áreas que son más ácidas y otras áreas que son más alcalinas, pero por ejemplo, nuestro torrente sanguíneo siempre vamos a tener esta tendencia, ¿no? A que sea neutral, un pH neutral. Ahora, otro aspecto que es también importante es que la misma célula puede regular esas fluctuaciones de pH. Esas fluctuaciones, las de pH, las regula. ¿Cómo las regula? Con algo que se llama tampones o amortiguadores. Si esa sustancia está tornándose ácida, debe haber un sistema que la regule para que ella vuelva a su estado óptimo en el lugar que ella debe estar, ¿ok? Por eso el pH es supremamente importante también para nosotros en relación a las moléculas. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Sí, profe, ¿a qué se refiere con desnaturalización de proteínas? Cuando hablamos de desnaturalización de proteínas, nos estamos imaginando exactamente la estructura que debe tomar, una estructura nativa. O sea, al final de la síntesis de la proteína, cuando ella pasa por donde debe pasar, si pasó por el endoplasmático y el Golgi, cuando ella sale de su vesícula, debe llegar a su lugar con una estructura nativa funcional. ¿Sí me entiende? Que sea funcional, porque resulta que en el proceso de síntesis de la proteína, ella puede sufrir varios cambios, puede sufrir algunas añadiduras que inclusive la que le van a ayudar a tomar esta forma al final. Cuando ella toma su forma correcta, es funcional. Pero cuando hablamos del término de desnaturalización es porque puede haber algo que la desnaturaliza, ¿sí? Esa estructura que es funcional puede ser que cambie y al cambiar ya no puede hacer exactamente esto que está aquí, porque esta área cambió y ya no le permite tener este tipo de reacción. En el caso de las proteínas eso es muy común y esa desnaturalización puede ser reversible, o sea, puede ser que usted le aplique un solvente y como le aplicó un solvente le cambió las condiciones y ella cambia su estructura. Le remueve el solvente y la pone nuevamente en el medio en agua y ella toma su estructura funcional. Ahora, esa desnaturalización puede ser reversible, pero también hay que entender que puede ser también irreversible. ¿Cómo sería irreversible? Que esa sería una buena pregunta para ustedes analizar. ¿Cómo sería el caso de que sea irreversible? Pues sería en el caso en que, por ejemplo, si entra en un medio ácido, se pierda o se disuelva un pedazo y pues al volverlo a poner en otro medio, pues ya no pueda recuperar o algo así, no sé. Es una suposición. Pues tiene sentido, porque si hay una porción de ella que se me va a degradar realmente, cuando le quite yo el solvente, esa porción ya no va a estar, entonces ya nunca me va a tomar su forma normal. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, ese sería un sistema de desnaturalización irreversible. ¿Ok? En otras palabras, si esa proteína se corta, ella no va a volver a unirse porque para que se una una proteína, para que se sintetice una proteína, tiene que pasar por los ribosomas. Es la única forma. ¿Ok? No habría forma de que ella se uniera. Profe, ¿cómo se puede cómo se corta? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué se da? Es muy fácil. Hay proteínas que degradan otras proteínas, ¿sí? Eso es una tarea normal en el sistema. Y las proteínas tienen que degradarse, cumplen su función y se degradan. ¿Sí? ¿Cómo se degradan? Pues comienzan a oxidarse en partes más pequeñas, en otras palabras, pues digámoslo más simple, a cortarse en partes más pequeñas y el sistema vuelve y la recicla y utiliza los componentes, ¿no? Es un sistema que tiene que pasar, ¿no? ¿Ok? Profe, ¿ese sistema de plegamiento hay como un lugar específico en donde se dé o un momento específico durante la síntesis de la proteína? Durante la síntesis no debería pasar la desnaturalización, ¿no? Puede ser que en un momento las condiciones del medio se pongan un poco diferentes, pero ella puede tomar su forma, porque si llega a desnaturalizarse en el proceso de síntesis ya no va a funcionar, porque naturalizarse de forma irreversible no va a funcionar, ¿no? Porque la síntesis... No, me refiero al plegamiento. ¿El plegamiento en qué momento o en qué lugar se da? Ah, ok, ya te entendí bien. Pues
El mejor ejemplo para entender esto es cuando está sufriendo el proceso de maduración la proteína. Entonces la proteína cuando se sintetiza no necesariamente sale con su forma funcional, ¿no? Su estructura funcional. Y en ese momento podemos decir que no está desnaturalizada porque no ha tomado su estructura funcional. Otra forma que podemos ver nosotros es, digamos, una proteína que está activa, que funciona como una enzima, ¿no? Que tiene que actuar como un catalizador. Puede ser que llegue otra sustancia y la desnaturalice, precisamente para que no siga cumpliendo su función. Que ese sería más el ejemplo de un sistema de regulación, ¿no? Entonces el sistema de cuando se activa y se desactiva una enzima, un switch que ayuda a desactivarlo, ¿no? Puede degradarla totalmente o solo puede desactivarla. ¿Cómo la desactiva? Cambiando su estructura funcional. O sea que es un proceso que se tiene que dar también. Profe, entonces, ¿en qué caso sí es reversible la desnaturalización de la proteína? ¿En qué caso? En muchos puede ser reversible, ¿sí? Cuando las condiciones del medio cambian en un momento y vuelven a tornarse normales, pues ella vuelve otra vez a tomar su condición funcional, ¿sí? No sé si eso esté claro, pero tal vez lo veamos después en otros ejemplos.